Después de varias semanas, al terminar el culto de jóvenes, Carmen, mi líder, me llama aparte, estaba preocupada por mí, decía que me veía apartada, que ya no asistía con frecuencia a la célula, que qué estaba pasando conmigo. Y pues como me había liberado un poquito, con algo de enojo le contesté, mis diezmos no alcanzan para que cumplas tu meta. De inmediato ella supo de qué estaba hablando, así que puso su mano sobre mi hombro y con dulces palabras me dijo: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Y eso lo sabía, lo había leído en un proverbio. Luego continuó: no dejes que los errores y malos actos de líderes o varones de Dios dañen tu comunión con Él, no te alejes. He visto muchos que se fijan en cómo se comportan los hombres que tienen una creencia religiosa, y cuando fallan, su fe también decae, así que siempre ten tu mirada puesta en el Señor, no en los hombres. Amada. ¿Podrá el amor recuperar su fe? No puedo negar que esas palabras tocaron mi ser, decí que nosotras las mujeres somos algo lloronas, pero ese llanto era como el consuelo al dolor que sentía por las palabras del pastor Córdoba. Mientras hablaba con Carmen, mi líder, Víctor me estaba llamando. Al sacar mi celular del bolso para contestar, ella alcanzó a ver el nombre que le había puesto a su contacto, mi bebé. De inmediato me preguntó: ¿tienes novio? Le contesté que no, porque hasta ese momento no era mi novio, sino que como era mi traga, de quien estaba enamorada, así lo había puesto, claro, queriendo que algún día lo fuera. Carmen me exhortó diciendo: si no es tu novio, ¿por qué le pones así? No sea que estés deseando al hombre de otra mujer. Las relaciones en el Señor son muy respetuosas. ¿Él es de esta iglesia, o de dónde es? Esas palabras, de la suavidad a la rigidez, me pararon en seco. No sabía cómo responder, y más siendo consciente que ella tenía la razón. Víctor era considerado un yugo desigual. Claro, él no lo sabía. Después de deliberar por mi gusto hacia Víctor y lo que yo era, Carmen me aconsejó: invítalo a la iglesia, así sabrás el que pretende contigo. Me pareció coherente, pero mi corazón en ese momento no entendía de coherencia, y mucho menos mi espíritu. Así que esa misma noche Víctor y yo salimos a comer, la pasamos muy bien, tanto así que no me di cuenta que ya era tarde, aunque era una joven con algunas libertades. Respetar los horarios de entrada en mi hogar era algo estricto, pero con Víctor, ese respeto de llegar temprano a casa se estaba rompiendo. Antes de bajarme del carro, le confesé que era una mujer creyente. Él se sorprendió y me dijo que no se había dado cuenta. Sincero o no, me puso a pensar y recordar las palabras de Carmen, mi líder. Los demás deben notar lo que eres, por tu testimonio. O sea que para Víctor, mi forma de actuar no era testimonio en aquellos momentos que pasábamos juntos. Pero en fin, no le di tanta importancia, y lo invité a la célula de jóvenes que hacíamos los miércoles en la noche, para que se integrara y mi líder lo conociera. No me dijo ni sí, ni no, que en el transcurso del día me confirmaba. Nos despedimos y cuando entré a casa, el rostro de mi padre me lo había dicho todo. De nuevo llegando tarde. Lo saludé, y para evitar nuevamente el regaño subí las escaleras hacia mi habitación. Mientras lo hacía me dijo: por eso no creo en las iglesias. Me detuve y pensé muy bien que le iba a contestar. Lo volteé a mirar y tuve la respuesta más irracional de mi vida. No sé por qué cuestionas la iglesia, le dije. Y continué: si tú no eres ejemplo, ni para la iglesia ni para mí. En ese momento, el rostro de enojo de mi padre cambió, me miró fijamente, en su mirada se notaba una desilusión y tristeza, que hasta yo la sentí. Luego con tanta sabiduría me respondió: yo fallé porque no sabía en ese momento qué era lo malo y qué era lo bueno, pero tú, la creyente en Dios, ¿cuántas veces lees la Biblia al día? ¿Crees que esa es la manera de contestarle a tu padre, por muy pecador que haya sido?
Un silencio absoluto y algo denso llenó ese espacio entre los dos. Me quedé sin palabras. Mi padre se retiró hacia la cocina, se sentó, puso su codo sobre la mesa, y su cabeza la apoyó en su mano, inclinando su rostro hacia abajo. Yo creería que en su interior se cuestionaba y se arrepentía una y otra vez sobre los errores cometidos. Ese día supe que mi madre y yo, con nuestra manera de proceder hacia él, le habíamos pisoteado la moral y toda su autoridad. Al día siguiente, mientras veía clase en la universidad, estuve muy pensativa por lo que sucedió la noche anterior. Tanto así, que Paula se me acercó en el tiempo libre y me dijo: «Uy, amiga, ¿el tinieblo la tiene pensativa? ¿Ya le hizo alguna de sus embarradas o qué?». Pensé que me hablaba que si estaba pasando por alguna lucha espiritual, pues en ese tiempo, en la creencia se hablaba mucho de guerra espiritual y las maquinaciones del enemigo. Pero no, se refería a Víctor, y como para no exponerme tanto frente a ella, le dije que no teníamos problemas, solo que las cosas con mi padre no iban bien. Ella sonriendo me dijo: «No pasa nada, que no le diera mente a eso, los padres son así, buscando siempre cómo controlarlo a uno». Y continuó: «Pensé que era el Víctor que te la estaba haciendo». La volteé a mirar y le pregunté: «¿Qué tanto sabes de Víctor?». A lo cual ella me respondió: «No sé mucho de él. Pero lo que cuentan es que es un tipo muy patán con las mujeres, algo machista». En ese momento, su comentario me parecía una falta de respeto hacia el hombre que hasta en ese momento se había comportado tan bien conmigo, y del cual estaba enamorada. Así que no le creía a Paula. Pero contándoles esto, reflexiono y digo, eran las piedras, hablándome en ese momento. Cuando iba rumbo a casa, no podía faltar el mensajito de David, una linda imagen con una palabra de bendición, acompañado de un texto que me preguntaba una vez más si había reunión de jóvenes. Le contesté: claro que sí, como no tenerlo presente, ya mis expectativas eran muy altas en ese día. Hasta que llegó el mensaje esperado, el de Víctor, que decía: ¿dónde queda la reunión a la que me invitaste? No lo podía creer. Me llené de tanta alegría, que con cantidad de caritas felices, corazones y besos le respondí: claro, bebesote, la dirección es calle 3, número 56 a 40, barrio Elena. Luego él me respondió con una carita de asombro: ¿bebesote? Uy, qué bueno, me gusta ser tu bebesote. Me sonrojé tanto, me había echado al agua, me expuse de la emoción, nunca le había dicho eso a él hasta ese día. Qué pena, no controlé bien mis emociones. Cuando llegó la hora de la célula. Para los que no saben qué es una célula, en las iglesias evangélicas, se le llama así a un punto de encuentro en alguna casa, donde se invita a diversas personas para que conozcan del Señor. Y para los que conocemos, nos sirva de refuerzo en nuestra fe, al estudiar las Sagradas Escrituras. Como llegué primero que Víctor a la célula, antes de empezar, tuve un espacio para hablar con Carmen, mi líder, quien dirigía en ese día el estudio del Evangelio. Ella me saludó amablemente, como siempre, luego de saber cómo iba mi estudio, la familia y de mí. Me preguntó sobre Víctor, y con alegría le respondí que aceptó la invitación, que iba a venir a conocer del Señor. Ella sonrió, pero no con la misma emoción que yo. Claro, en sus años de experiencia, sabía que todo lo que brilla no es oro. Continuará.